Bueno, ahora sí, buenos días. Entonces vamos a empezar con los que tenemos hoy, los que iniciamos aquí. Les decía que esta, por favor ahora cierran micrófonos y cuando sea de preguntas sí los abren. Cerramos micrófonos, por favor. ¿Podemos cerrar micrófonos? Gracias. Entonces les decía que vamos a hacer algunos ejemplos para darle más seguridad al parte del tema que estamos manejando. Entonces, hoy vamos a manejar algunos ejemplos. Yo voy a tomarlos. Lo importante es que ustedes me digan si alcanzan a leer. Si alcanzan a leer lo que... ¿Aló? ¿Si alcanzan a visualizar bien en el tablero? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este siguiente ejemplo. Voy a anotarlo. Yo no perdí la llamada. Yo sé que me decía se vuelve. Bueno, vamos a hacer primero esta primera parte. Entonces, mire el ejemplo, que vayan copiándolo. Dice: un automovilista conduce por un camino recto a una velocidad constante de 15 metros por segundo. Cuando pasa
por un anuncio donde hay un policía. El policía inicia la persecución para alcanzarlo con, con, una, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Pero el tiempo del policía en alcanzar el auto. Sin embargo, ahí se lo estamos copiando. Entonces, mire, a partir de las estrategias que manejamos para la parte de solucionar los problemas, vamos a hacerlo esto. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Listo? Entonces, decimos que hay un automovilista que va con una velocidad constante de 15 metros por segundo. Vamos a hacer la parte del problema, ya lo leímos, entonces sabemos que al leerlo el auto va con una velocidad constante y el policía va con un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, que si hacemos nuestra parte de la gráfica, vamos a manejar aquí nuestra gráfica o dibujo. Por favor, cerramos micrófonos. Esto sería, hay un momento en que lo va a alcanzar y vamos a determinarlo cuánto lo alcanza. Es decir, aquí tenemos primero de la parte de nuestro dibujo un policía detrás de un aviso y un automóvil que pasa con velocidad constante. Entonces, ese sería primero la parte de nuestro dibujo. Entonces, hagamos primero esta parte de la gráfica y ahora empezamos a analizarlo, cómo resolvemos este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces vamos a borrar la parte del problema para empezar a hacerlo. Y vamos a dejar por lo menos, por ahora vamos a dejar el dibujo que tenemos ahí. Entonces, ya sabemos la parte del problema, es decir, el policía va con un movimiento uniforme acelerado, mientras que el auto va con un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Listo? A partir de la gráfica vamos a tratar de resolver este problema. Listo. Entonces vamos a borrar el problema y vamos a empezar a hacerlo. Profe, ¿a cuántos kilómetros por hora dice que va? Es que no se ve muy bien. No se ve. El policía, el auto va con una velocidad constante de 15 metros por segundo y el policía arranca con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Estos son los dos datos que tenemos del problema. De todas formas, yo se lo estoy copiando ahí para que ustedes lo miren. No se ve, profe. ¿Le llegó el problema? Profe, desde que inició la clase se veía muy bien, ya no se ve. No sé qué pasaría con la cámara, pero ya se las arregla en la cámara a ver si ya lo voy a quitar. Por favor, apagar los micrófonos. Listo. Y vamos a analizar la parte del problema. Entonces dice que tenemos dos movimientos. Un movimiento... Haga la letra grande. Haga la letra grande. Después ya vamos a hacer la letra un poquito más grande. Vamos a tener primero el movimiento uniforme rectilíneo, que es del auto. Y segundo,
tenemos un movimiento uniformemente acelerado, que es el del policía. ¿Listo? Entonces dice que el policía va a alcanzar al automóvil. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar una distancia que es recorrida por el policía, y aquí vamos a manejar una distancia recorrida por el automóvil. Es decir, dentro de la parte de los datos que tenemos, primero, para el auto, tenemos que lleva una velocidad constante, listo, y el policía está escondido en una velocidad inicial a 0 y una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Y nos piden hallar el tiempo, aquí tampoco conocemos el tiempo. ¿Listo? Entonces observemos que tenemos dos movimientos, el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniformemente acelerado. Entonces la pregunta que nos dicen es, ¿en cuánto tiempo lo alcanza? ¿Cuándo lo alcanza? ¿Cuándo alcanzará el policía el automóvil? Cuando la distancia del uno sea igual a la distancia del otro. Es decir, en el dibujo tenemos que esta es la distancia del policía y esta es la distancia del automóvil. ¿Cuándo lo va a alcanzar? Cuando la distancia del automóvil sea igual a la distancia del policía. Entonces, a partir de esta observación que hacemos a través de la distancia recorrida, es donde vamos a manejar las ecuaciones. Entonces, lo va a alcanzar. El auto tiene movimiento uniforme rectilíneo. La ecuación del auto, x es igual a x de 0 más b del auto por t. Y la ecuación del policía la vamos a tomar como entonces ahí empleamos nuestra tercera ecuación y vamos a manejar los datos. Esto es 0 para el policía, esto es 0 para el auto, y tendríamos que vamos a manejar primero la distancia recorrida por el auto, va a ser igual a 15 metros por segundo por un tiempo que es igual, y el del policía va a ser igual a 1 medio de 2 metros segundo cuadrado por t cuadrado. ¿Listo? Entendimos ahí las dos partes de los espacios, la distancia recorrida por el automóvil y la distancia recorrida por el policía. Observemos algo, que ambos están en función del tiempo, pero tenemos una condición. ¿Cuándo lo alcanza? Cuando la distancia del auto sea igual a la distancia del policía. Entonces, ya podemos, vamos a borrar un poquito aquí la gráfica, ya la conocemos ustedes, de todas formas les queda ahí a ustedes, y vamos a manejar las dos ecuaciones que tenemos. Es decir, aquí tenemos, vamos a decir que lo alcanza cuando la distancia del auto sea igual a la distancia del policía. Entonces tenemos, aquí podemos factorizar este, y teníamos que 15t va a ser igual a t cuadrado. Es decir que si ordenamos nuestra ecuación, aquí podemos simplificar por una t, y el tiempo nos daría 15. Recuerde que manejamos la parte, dentro de los criterios que manejamos para solucionar un problema, las unidades correspondientes serían 15 segundos. ¿Entendimos lo que hicimos ahí en este problema? ¿Pueden abrir micrófono? Pues más o menos. Mire lo que hicimos. Lo que pasa es que Profe, no me queda tan claro. Bueno, pero póngale cuidado, se lo repito, porque es que como yo tengo el tablero mío aquí es muy pequeño. Pero mire lo que hicimos. Entonces, lo vamos a manejar a partir del problema que ustedes tienen ahí. Entonces decimos que el problema es que un auto va con velocidad constante de 15 metros por segundo, pasa por detrás de un anuncio en el cual se encuentra un policía,
Una vez que pasa, el policía inicia la persecución para alcanzar el auto. Pero el policía va con un movimiento uniforme acelerado con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que me piden hallar en la primera parte? Que hallemos el tiempo que tarda el policía en alcanzar el auto. Aquí tenemos una situación que es dos tipos de movimiento: el movimiento uniforme rectilíneo, que es para el auto, y el movimiento uniforme acelerado, que es para el policía. Entonces, simplemente, ¿cuál es la apreciación o condición que vamos a manejar? ¿Cuándo lo alcanza? Pues cuando la distancia del uno sea igual a la distancia del otro. Recordemos que en el dibujo nuestro punto de partida sería en este caso el aviso, y esta sería la posición 0 para el auto. Y si el policía estaba escondido, es decir, que la velocidad inicial es 0, y simplemente manejamos la distancia del auto, me quedaría 15 metros por segundo por t, y la distancia del policía 1/2 por 2 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Si factorizamos el 2, me quedaría la distancia del policía igual a t cuadrado. ¿Dónde lo alcanza? Cuando la distancia del uno sea igual a la distancia del otro, es decir, la distancia del automóvil sea igual a la distancia del policía. Si planteo las ecuaciones y despejamos t, me dice que el tiempo sería igual a 15 segundos. Ahora sí me lo entendieron más fácil. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, señor. Bueno, entonces mire que Sí, señor. ya tenemos que la pregunta que nos hacían en qué tiempo lo alcanza de 15 segundos. Entonces, ¿qué otras situaciones podemos encontrar? Si yo quiero hallar la distancia recorrida por el policía, ¿qué debo hacer? Entonces borramos aquí y hacemos otras preguntas. Voy a borrarles aquí. Vamos a hacer otra pregunta. Ya sabemos que el tiempo fue de 15 segundos. Vamos a hacer otras preguntas que podamos hacer de este problema. Entonces, una pregunta B. Si nosotros quisiéramos manejar la distancia recorrida por el policía, ¿cómo la hallaríamos? Recuerde que ya teníamos una fórmula para manejar la distancia del policía, donde teníamos que xp era igual a ¿qué? La distancia a t al cuadrado. Es decir, esta fórmula la sacamos de la ecuación de movimiento uniforme acelerado, y decíamos que si el tiempo es 15 al cuadrado, la distancia sería igual a 225 metros. ¿Por qué escribo metros? Porque son las unidades del espacio, de la distancia que recorre el policía. ¿Me entendieron esa parte? Es decir, ya teníamos una ecuación que a nosotros nos dio, que a partir de la Profe, yo ecuación... no entendí. Bueno, voy y le repito. Recuerde la ecuación que sacamos del movimiento del policía, que era movimiento uniformemente acelerado. Voy a recordarla aquí. Cuando nosotros hablamos de la distancia del policía, decíamos que era igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este lo tomábamos 0 porque el policía estaba parado detrás del aviso. ¿Listo? Esta la conocemos, donde ya lo conocíamos que era 2 metros por segundo cuadrado. Si reemplazamos este valor, me quedaría que x sub t es igual a 1/2 de 2 metros segundo cuadrado por t al cuadrado, que serían en este caso 15 segundos. Factorizamos este 2 con este 2. Estos segundos
este está al cuadrado, con este segundo se mediría, y me quedaría que la distancia del policía sería igual a 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225 metros. ¿Lo entendimos por este otro lado? ¿Sí lo entendimos por este otro, bajo este otro criterio? Es decir, que a partir del movimiento uniforme acelerado del policía, empleamos esta otra ecuación, que sería para nosotros la tercera ecuación del movimiento uniforme acelerado, y la distancia que recorre el policía sería 225 metros. ¿Sí me lo entendieron de esta forma? ¿Sí lo entendimos o...? ¿Sí lo entiendes? Pues no me queda tan claro, bro. Pero a ver, vamos a entenderlo porque la idea hoy es manejar problemas y que ustedes me los entiendan. Recuerden que la parte de estar más lejos es más que nos dificulta más la parte de entender lo que estamos haciendo. Sí, les voy a repetir. En el primer punto, en la primera parte, decíamos que el movimiento que lleva el policía, vamos a colocarles aquí, es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué decimos que es un movimiento uniforme acelerado? Porque dice que el policía está escondido detrás del aviso y cuando pasa el automóvil, él arranca con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Es decir, el movimiento del policía es movimiento uniformemente acelerado. Si nosotros manejamos la tercera ecuación que teníamos dentro de las 4 que habíamos definido para el movimiento uniforme acelerado, esta sería la tercera, o sea, velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, del cual conocemos A. Pero la velocidad inicial decíamos que era 0 porque el policía estaba parado detrás del aviso. Es decir, que si reemplazamos el valor de A, me quedaría que era un medio de 2 metros por segundo cuadrado. El tiempo ya lo habíamos hallado, que era 15. Si manejamos simplemente la solución de esa ecuación, me diría que la distancia recorrida por el policía es de 225 metros. ¿Nos quedó más claro así? Sí. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. A ver, y esta otra pregunta la van a ver cómo la manejamos. Profe, ahí en la distancia que recorre el policía, ¿me podrías confirmar qué número es? Es que no te entiendo muy bien. El 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Vamos a hacer aquí otra pregunta. Vamos a hacer una pregunta C. Y vamos a hablar de la velocidad del policía cuando alcanza el automóvil. Sí, mire, vamos a manejarlo simplemente desde el punto de vista de análisis. Entonces, vamos a hallar la velocidad cuando alcanza el automóvil, es decir, para nosotros esa velocidad sería nuestra velocidad final, la llamamos como V. Listo. La velocidad inicial la conocemos que es 0, conocemos la aceleración que es 2 metros por segundo cuadrado y otro dato que conocemos es el tiempo, que lo habíamos hallado en la primera parte. ¿De acuerdo? ¿Con el rojo se ve o no se ve? Este va a cambiar el color. Va a cambiar el color para que lo vean. Vamos a hallar la velocidad final. Conocemos la velocidad inicial que es 0, la aceleración y conocemos el tiempo.
Se las puse ahí en negro para que los vean mejor. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué nos piden allá? La velocidad del policía. ¿Qué datos conocemos? Velocidad inicial 0, la aceleración y el tiempo. ¿Cuál fórmula emplearía? Cierra el micrófono, por favor. ¿Están listos? ¿Cuál fórmula emplearíamos de las 4 que teníamos del movimiento uniforme acelerado? ¿Cuál fórmula tiene? La de la aceleración, profe. Sí, por eso, la primera, ¿cierto? La de velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, entonces se reemplaza. B es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta la conocemos, entonces aquí vamos a hallar B. Esta la conocemos que es 0. ¿Cuánto era la aceleración? 2 metros por segundo cuadrado y el tiempo nos daba 15 segundos. Es decir que si multiplicamos 2 por 15 me quedaría 30, factorizamos un segundo y esa sería la velocidad que llevaría el policía en el instante cuando alcanza el automóvil. Si entendimos cómo hicimos por lo menos la última parte, a partir de la primera ecuación reemplazamos los datos que teníamos, la velocidad inicial es 0, la aceleración nos la dieron, el tiempo ya lo hallamos en la primera parte y simplemente reemplazamos en esta fórmula y nos daría que la velocidad con que el policía alcanza el automóvil es de 30 metros por segundo. ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Sí nos quedó claro este ejemplo? Sí, señor. Bueno, sí, mire, voy a hacerles dentro de la parte del taller, voy a escoger uno de los que teníamos para la parte de entregar y lo vamos a manejar. Entonces aquí tengo la parte de la guía. Recuerde que ahí teníamos 4 ejemplos. ¿Cuál hacemos? Hay uno que no entendí que fue terrible. Espere, lo busco. A ver, ¿cuál sería? ¿El del auto y el tren? No, ese ya lo resolvimos en clase. Espérenme ahora que lo encuentro. ¿El de la pelota que cae por el plano? No, ese estaba fácil. ¿El jet que aterriza con...? Ah, profe, el último no se pudo sacar. ¿Esto qué? No se pudo sacar la respuesta B porque usted nos dio una velocidad muy pequeña. ¿Cómo así? ¿Una velocidad muy pequeña de qué? Hagamos ese. Bueno. B no lo pudimos responder porque usted nos dio la velocidad de 10 metros por segundo. Espérele. Hagamos ese y luego hacemos el que yo le Sí, digo. bueno, les confirmo la parte de la velocidad. Un momentico, ya les confirmo si está bien copiado. Yo creo que no. Yo creo que era 100 y usted nos puso 10.
A ver, ¿qué datos les di yo ahí para la velocidad? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo, perdón. De 10 metros. A ver, un avión. Sí, la velocidad es 100 metros por segundo cuadrado. Vamos a hacerlo con 100. Sí, ahí decíamos Conciencia. con 100 sí. Entonces vamos a hacerlo con 100. ¿Hacemos ese o hacemos otro? Vamos a hacer ese. No, mejor otro. Bueno, entonces vamos a hacer otro. El de las paralelas ya lo hicieron. El del plano inclinado también ya lo hicieron, ¿no? Ya, eso creo que ya. Bueno, vamos a hacer este otro. Pero no se me está dando. Bueno, de ese ya hicimos todos, ¿no? Hicimos el de la pelota y el del Y. Bueno, entonces voy a copiarle aquí otro. Vamos a manejar este otro ejemplo. Vamos a hacer este otro ejemplo. Voy a borrarles aquí y vamos a copiar otro ejemplo. La idea es que manejemos las estrategias para la solución de problemas. Hoy vamos a dedicarlo a esto. Y en la clase del viernes a ver si entramos a caída libre. Pero hoy vamos a hacer ejercicios de esta clase. Vamos a copiar este ejemplo. Profe, el 2 estaba súper largo. ¿Cuál dos? El 2 de los que usted nos mandó. El segundo, dos automóviles viajan en la misma dirección. Pero no es complicado. ¿Tuvieron algún problema? Pues yo no lo entendí. Pero vamos a hacer este otro ejemplo y ahora miramos el. Vamos a copiar este mismo, ¿viste? Un disco de hockey. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Un disco. Que se deslice. ¿Se necesita? Que se deslice. Sobre un lago congelado. Sin embargo, yo se los voy a mandar ahí también, en un lago congelado. Se detiene. Después de recorrer 200 metros. Velocidad inicial. Si su velocidad inicial
3 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. ¿Cuál es su aceleración? Vamos a calcular. ¿Mm? ¿Listo? ¿Cuál es su aceleración si esta se supone constante? Esta primera parte y después buscamos otra parte que maneje. Esto ya lo tienen, Yo lo estoy inventando. este lo voy a acabar de editar. Vamos a hacer de forma conjunta. Yo mientras tanto lo voy leyendo. Un disco de jockey que se desliza sobre un lago congelado se detiene después de recorrer 200 metros. Si su velocidad inicial es de 3 metros por segundo, ¿cuál es su aceleración si esta es constante? ¿Listo? Me avisan cuando ya lo tengamos ya visualizado. ¿Cuál es su velocidad después de recorrer 150? Entonces, vamos a hacer la primera parte. Dice que un disco de jockey que se desliza sobre un lago congelado se detiene después de recorrer 200 metros. Si su velocidad inicial es de 3 metros por segundo, ¿cuál es su aceleración si esta es constante? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es nuestra gráfica. Supongamos que esta es nuestra pista y aquí tenemos nuestro disco. ¿Listo? Dice que se desliza sobre un lago congelado y se detiene después de recorrer 200 metros. Aquí se detiene nuestro disco, es decir que la velocidad final va a ser 0. Nos dicen que la velocidad inicial para nosotros es de 3 metros por segundo. Y nos piden hallar la aceleración. Conocemos la distancia x, que es de 200 metros. Entonces mire que la parte de hacer la gráfica es importante. El problema nos dice que ese disco de jockey se desliza sobre un lago congelado, es decir, tiene la distancia que recorre de 200 metros y nos da la velocidad inicial de 3 metros por segundo, pero nos dice que se detiene. Quiere decir que si se detiene, el otro dato que conocemos es la velocidad final igual a 0. En este caso nos piden hallar la aceleración. Ya decíamos que dentro de las reglas que manejamos para resolver este tipo de problemas, lo primero era leerlo, es decir, ya sabemos que tiene características de movimiento uniformemente acelerado, pero los datos que nos dan son velocidad inicial, nos piden hallar la aceleración, la distancia es de 200 metros y la velocidad final es de 0. Es decir, que dentro de las 4 ecuaciones que manejamos, ¿qué ecuación emplearíamos? La de la velocidad final al cuadrado, profe. Sí, ¿por qué? Porque nos da la distancia, la velocidad inicial y la velocidad final, entonces Sí. habría que despejar. Sí, ustedes recuerden que decíamos nosotros que de las 4 ecuaciones que manejamos para el movimiento uniforme acelerado, las 3 primeras tenían tiempo, ¿sí? Y la única que no tiene tiempo es la cuarta, ¿cierto? Entonces, en este caso nos piden hallar la aceleración y vamos a despejar la aceleración de la cuarta ecuación. Entonces, les decía que una de las estrategias es que a partir de la información que nos suministra el problema, determinamos cuál de las ecuaciones empleamos, buscando siempre que sea la más fácil
o la que contenga todos los datos que manejamos. Es decir, aquí vamos a emplear nuestra cuarta ecuación, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el tiempo. Recordemos que la posición inicial suponemos que es 0. ¿Qué necesitamos despejar? La aceleración. Entonces me quedaría, si despejamos, si observamos cómo hice el despeje para hallar la aceleración. Simplemente partí de mi cuarta ecuación, que era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por x. Como vamos a despejar la aceleración, simplemente reemplacé b sub 0 estaba positivo, me quedó negativo, ordené la ecuación 2ax igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado y despejé a 2x se estaba multiplicando y pasa a dividir. Entonces, ¿cuál sería ahí nuestro siguiente paso? Simplemente reemplazar. Voy a borrar aquí arriba la parte del problema para que alcancen a notar lo que vamos a hacer. Entonces, aquí voy a borrarlo. Aquí tenemos que la velocidad final es 0. Entonces me queda, vamos a hallar a, ¿cuánto me vale la velocidad inicial? 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial que era 3 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces la distancia que era 200 metros. ¿De acuerdo con lo que hicimos ahí? Es decir, que me quedaría que A es igual, que me quedaría menos 9 metros cuadrados segundo cuadrado, y aquí abajo me quedaría igual a 400 metros. Si simplificamos un metro con otro metro, ¿cuánto me quedaría el valor de A? Menos 9 sobre 400. Es decir, que la aceleración me daría menos 0.0 22.5 y las unidades metros sobre segundo cuadrado. ¿Entendido cómo lo hicimos? ¿Entendido cómo lo hicimos? Miren, a partir de la parte de nuestro dibujo, determinamos los datos que lo entendimos cómo lo reemplazamos, y al final lo único que hicimos fue reemplazar tanto el valor de la velocidad inicial, el de la velocidad final que nos dieron que era 0, la velocidad inicial, y el valor de la distancia, y nos dicen que la aceleración era igual a ¿cuánto entonces? A menos 0.2.25. ¿Por qué nos da negativa? Porque está a menos 9. No, aparte de que está a menos 9, recuerde que el problema decía que el disco de jockey se detiene, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos en la vida práctica, que nosotros decimos que un cuerpo se frena o llega a una velocidad de 0, ¿qué quiere decir? Que está frenando y la aceleración es negativa. ¿Sí me lo entendieron? Entonces, por eso es que el signo que manejamos en esta expresión es negativo, porque si el disco de jockey se está deteniendo, quiere decir que tiene que ser negativo. ¿De acuerdo?
¿Listo? Ahí hay otra pregunta que es, ¿Cuánto dura en su movimiento? vamos a manejar la siguiente pregunta, B, anotarla aquí. ¿Cuánto dura En su movimiento. en su movimiento? ¿Listo? Vamos a borrar esta parte para poder hacer esta otra. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Todos los datos que tenemos? Aquí teníamos que la velocidad inicial me la daban que era de 3 metros por segundo. Conozco la velocidad final que es 0. Conozco la aceleración que es de menos 0.0. ¿Sí? 0.25. Sí, 0.025. Conozco también la distancia que recorre, que es de 200 metros, y me piden hallar el tiempo. ¿Cuál emplearíamos? De las cuatro. La de la aceleración. La de la aceleración. Pero si nosotros revisamos las cuatro, Ah, bueno, la de la velocidad. podemos hacerla de dos formas. Podemos hacerla por la primera, ¿cierto? Porque nos piden hallar un tiempo. Observen que si utilizamos, voy a colocarles aquí, si utilizamos la primera que teníamos nosotros, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y si manejamos la segunda, que x es igual a x es 0, ¿listo? Siempre, por cualquiera de esas dos lo podemos emplear. Vamos a utilizarlas ambas y comprobamos que podríamos haber empleado cualquiera de las dos. Si yo tomo la primera, ¿qué es lo que me piden allá? Tiempo, voy a tomar la primera. Entonces me queda b menos b sub 0 igual a A por t. Si despejamos t, b menos b sub 0 sobre A. Voy a reemplazar los valores que tenemos. La velocidad inicial es 0, la velocidad inicial es de 3 metros por segundo y la aceleración es de menos 0.225 metros sobre el segundo cuadrado. Es decir, metro por metro me quedaría el tiempo en segundos. ¿Cuánto nos daría esa operación? Me quedaría menos 3 dividido entre menos 0.025. Me quedaría que el tiempo es igual a 133,3. ¿Y qué unidad es? ¿Segundos? Segundos, porque estamos hablando de tiempo. Sin embargo, al hacer el análisis dimensional, también nos tendría que dar segundos. ¿Listo? Ahí lo hicimos por cuál? Por la primera. Pero recuerde que decíamos que también lo podemos hallar en este caso por la segunda. Vamos a hacerlo, háganlo. Profe, una preguntita. Ese ejercicio no se pudo también haber utilizado con la fórmula de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esta fue la primera que hallamos. Para hallar, aquí hallamos el tiempo con la primera, ¿sí? A partir de la primera ecuación despejamos aceleración. Que les decía que también lo podíamos hallar con la segunda. Vamos a hacerlo con la segunda. Vamos con la segunda, que la segunda solamente tiene el promedio de la velocidad final más velocidad inicial sobre 2%. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con
con la segunda y comprobamos que la respuesta nos tiene que dar ¿cuánto? 133.33 segundos. Copien este y vamos a hacerlo ahora con la otra fórmula. ¿Listos? Y vamos a hacerlo con la otra fórmula. Entonces aquí vamos a emplear la segunda. ¿Cuánto nos vale la posición inicial? Decimos que era 0. Entonces me quedaría que x es igual a b más b sub 0 sobre 2 por c. Vamos a despejar c. Entonces me quedaría 2x igual a b más b sub 0 sobre c. La distancia que vamos a despejar c, 2x sobre b más b sub 0. ¿Listo? Entonces aquí tenemos c es igual, a hacerlo aquí aparte, alcanzamos a copiarlo, 2 por la distancia que es 200 metros sobre, esta es velocidad final 0, y aquí me queda sobre 3 metros por segundo. Es decir, me quedarían 400, si manejamos segundo con segundo me quedaría segundo, 400 sobre 3. Entonces, si la unidad está hablando de segundos. ¿Cuánto me da 400 sobre 3? ¿Cuánto nos da? 133.3. 133,3. Y las unidades son segundos. Entonces, observen que podemos hacerlo por cualquiera de las dos fórmulas. Lo único que es que tenemos que tener en cuenta cómo reemplazamos o cómo hallamos las unidades que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, este es una forma, un ejemplo de cómo hicimos esta parte. ¿Preguntas? Entonces, mire, la idea que yo tenía hoy era que, como nosotros lo hemos hecho, le hemos manejado las otras clases a través de la parte de la misma guía, pero hoy lo estamos haciendo, hoy utilizamos otra herramienta que es el tablero, y a partir del tablero vamos a explicamos e hicimos, por lo menos hemos hecho ya dos ejemplos de esto. Hay otra pregunta que podríamos hacer ahí, es ¿cuál? Después de recorrer 150 metros. ¿Y cuál es su velocidad después de recorrer 150 metros? Vamos a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una parte C. Entonces vamos a tomar aquí una parte C. Andrés, que tenía abierto el micrófono, estaba acordando más. Hay alguien que tiene por ahí un micrófono allá. Entonces, vamos a hallar la parte C, que nos piden hallar cuál es su velocidad. Después de recorrer entonces vamos a manejar los datos que tenemos en este caso. Vamos a hallar la velocidad final, no la conocemos. La velocidad inicial sí la conocemos, que era de 3 metros por segundo. Conocemos la aceleración, que era de menos 0.0225 metros sobre segundo cuadrado. Nos dan una distancia de 150 metros
y nos piden hallar la velocidad que lleva en ese instante cuando haya recorrido 150 metros. Entonces, a partir de esos datos, ¿cuál ecuación podríamos emplear? ¿Cuál ecuación es la que no tiene tiempo? Dentro de las 4 decíamos que hay una ecuación que no maneja la variable de tiempo. La de velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por distancia. Sí, señor. Entonces, ¿y ahí qué tendríamos que despejar? Simplemente la velocidad final. Entonces, Que ya está. Ah, bueno, sí. esta es la que vamos a hallar. Entonces, aquí emplearíamos nuestra ecuación número 4, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial más 2x. Recuerda que la se multiplica a menos 0.0225 metros segundo cuadrado por la distancia que es de 150 metros. ¿Listo? ¿Aquí alcanzan a leer esta parte? Pues sí, ahí alcanzamos a ver los 150, pero pues... ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a poner un poquito más para acá. Esto me quedaría 9 metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Cuánto me da esta operación? 2 por 150 me da 300 y 300 por menos 0.25 es decir que aquí me quedaría menos. Profe, le da 0, menos 0,045. Multiplicado por 150, es decir, 300 entonces 6,75. menos 6,75. Ah, sí. ¿Y cuánto me da esa resta? 3,75. Sí, Menos 9, 3,75. me da 2.25. Si sacamos la raíz cuadrada, Sí. ¿cuánto nos da la raíz cuadrada de este valor? 1.5. Sí. 1,5. Y profe, ¿y por qué nosotros ahí pasamos o sea, por qué sacamos ahí la raíz para sacar el cuadrado de los metros? Sí, porque, ojo, la pregunta es buena. ¿Cómo teníamos nuestra fórmula? Velocidad final al cuadrado, ¿cierto? Es decir, está al cuadrado. ¿Cuál es la operación contraria de elevar una potencia al cuadrado? Extraer raíz. Entonces, si usted tiene velocidad final al cuadrado y que necesita hallar B, simplemente manejaría la raíz en ambos lados y esto me quedaría B, ¿cierto? Sí. Y el otro me saca la raíz a 2.25, para que en este caso nos daría 1.5 metros por segundo. Usted mire que la idea... Profe, o sea que siempre... Señora. O sea que siempre que hagamos esa de velocidad final al cuadrado, siempre vamos a sacar la raíz cuadrada. Sí, señora, sí, porque nosotros la forma que tenemos de la expresión de nuestra fórmula es velocidad final al cuadrado. Si nos piden hallar, como en este caso, que nos pedían hallar una velocidad final, necesariamente necesitamos utilizar la raíz cuadrada.
Ah, ok, solamente esa. Los otros que, por ejemplo, cuando se eleva el tiempo al cuadrado, no, eso no es cierto. No, dependiendo que si nos sale una ecuación donde le empleemos la tercera, que decía que la distancia es igual a distancia inicial, la velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración sobre el tiempo al cuadrado. Esa sí. Si necesitáramos hallar un tiempo y lo tenemos al cuadrado, hacemos nuestra operación inversa, es decir, extraemos raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Recuerda que en la parte de fundamentos de matemáticas decíamos que si usted tiene una expresión x2 igual a un valor, para hallar el valor de x extraer raíz. Esto es simplemente hacemos la operación contraria. Como lo hicimos Profe, aquí. una preguntita, qué pena interrumpirlo. La ecuación, o sea, la ecuación como, por ejemplo, esa que usted escribió ahí, esa no está despejada, ¿verdad? No. O sea, esa sí tal cual como es la... Esa sí, en este caso no despejamos ni hallamos todo. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que me hacía era que halláramos la velocidad final, ¿cierto? Ah, ya, sí. Entonces estaba dentro de la ecuación. Un ejemplo, si aquí nos hubiesen dado la velocidad final, ¿cierto? Nos hubieran dado la distancia, pero necesitáramos averiguar A, ¿qué necesitamos? Despejar A. ¿Recuerda? Si aquí necesitamos despejar A, entonces me quedaría B al cuadrado menos esto sobre 2x. Recuerda que ya hicimos uno en que despejamos A. Entonces, yo les decía, dentro de las estrategias que manejábamos para dar solución a diferentes problemas, es siempre primero leerlo, después si podemos hacer una gráfica o bosquejo de la situación del problema, después manejamos los datos y a partir de los datos que hacíamos, escogíamos una de las 4 ecuaciones. Y una vez que escojamos la ecuación, se resuelve, bien sea por lo menos en este caso, que escogimos la 4, la resolvimos y en este caso empleamos el criterio de la raíz cuadrada para hallar esa velocidad final. Entonces, recuerde que dentro de las pautas que nosotros decíamos, es importante siempre, primero, leer. Segundo, hacer el diagrama. Tercero, extraer los datos, como hicimos aquí. Al extraer los datos, sabemos que aquí no nos figura tiempo, y como no nos figura tiempo, necesariamente vamos a emplear la cuarta. Como lo vemos en los otros casos en que teníamos tiempo, decíamos que podíamos emplear, como en el caso anterior, que podíamos emplear tanto la primera como la segunda. ¿Recuerdan? Entonces, queda ese criterio del estudiante, cuál le parece más fácil para resolver o cuál es la menos complicada cuando necesita despejar alguna variable que vaya allá. ¿Entendido? Sí, me entendieron, por lo menos la idea era hoy hacer unos ejemplos en el que ustedes pudieran no solamente aplicar la fórmula, sino entender el procedimiento. Porque la verdad es que ya me llegaron algunos talleres y estaban como muy desfasados de lo que estábamos buscando. Entonces la idea era reforzar eso y a través de qué. ¿Cuál es la mejor forma de reforzar en la parte de matemática? Pues a través de la forma visual y utilizando tableros. ¿Listo? Entonces, hoy por lo menos hoy ya decidí montar una parte del tablero y así que estamos manejando por Skype, entonces lo manejamos también con parte visual, es decir, parte interpretativa en este caso por parte mía, para manejar cómo se desarrolla este tipo de ejemplos. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Listo? Entonces pues podemos dejar por lo menos por hoy la clase aquí. Cualquier inquietud que tengan me comentan esto en el WhatsApp. Recuerden que todos me lo mandan al correo, los talleres me los mandan al correo de la asignatura. Una pregunta. Cuéntame. Nosotros cómo sabemos si ya le llegó el correo. Es que pues yo ya se lo envié, pero no sé si le habrá llegado algo. La verdad, yo después hago un resumen de los que, como todavía no me cuesta mirarlo porque son, por ejemplo, en las unidades tengo 3 grupos y en la parte de Uniciencia también tengo, entonces me toca dedicarme
solamente a manejar, de por decir algo, voy a coger fundamentos de mecánica en las unidades, entonces todo lo que tenga fundamentos de mecánica, irlo sacando aparte, ¿listo? Y ya cuando tenga un cuadrito, pues ya sí puedo decir, falta tal o no ha llegado el tal, ¿de acuerdo? Ah, bueno, profesor. Bueno, ¿cuál otra inquietud que tengamos? Vamos a pasar la lista, voy a sacar una listita, a ver de qué estamos aquí hoy. Listo, yo tengo aquí una lista. Julie Karine Reyes. Julie Karine, no la veo ahí. Julie Karine. No. Richard Pita Ortiz. Richard. Tampoco. Sí está. Él está ahí. Richard Sí, profe, Richard Pita, acá está. Bueno. Profe, Richard Pita, sí. Jaiberson Andrés Pérez. Jaiberson Andrés Pérez. No me suena. Juan David Ortiz. O Joan David Ortiz. Joan David Ortiz Meléndez. Yulei Melisa Rueda. Yulei Melisa. Duan también está. Beatriz Lucía Gómez. Beatriz Lucía Gómez. Jorge Luis Hernández. Jorge Luis Hernández. Lina Joana Figueroa. Ese estaba Ya. pero tuvo problemas de conexión. No, pero ya no marché porque ella entró. Edison Javier Hernán Torres. Presente. Bueno, Joan David Castro. Me voy. María Agredo. Presente, profe. Angélica Arenas. Presente, profe. Andrés Camilo Andelín. Andrés Voy a Camilo. la dexametasona, ma. Andrés Camilo. Lili Daniela Lozano. Eso no se puede revolver. Que sí, yo ya lo revuelvo. Lili. Profe. ¿Listo? Lili. Presente. Listo ya. César Andrés Castillo. Presente, profe.
Diomedes Jesús Castro. Por favor, los otros pueden tener el micrófono mientras tanto, o las otras personas. Diomedes Jesús Castro Núñez. Diomedes Jesús Castro. Andrés Felipe Borges. Presente, profesor. Leonardo Santisteban. Leonardo Santisteban. Comparación con la que voy a poner la música de imanes en español. Aló, ¿sacamos micrófono? ¿Aló? Leonardo Santisteban. Llámame la lista. Oscar Javier Mendoza. Luis Orlando Murillo. Presente, profesor. Oscar Javier. Presente, profesor. Luis Orlando Murillo. Presente. Presente, profesor. Cheri Dayana. Cheri Dayana Millán. Santiago Andrés Martínez. Esta mierda. Santiago Andrés, sí. Nelson Mauricio Sánchez. Presente, profe. Fernando José Tobar. Stop. Jessy Alejandro Arevalo. Jessy Alejandro Arevalo. Andrés Felipe Delgado. Andrés Felipe Delgado. Listo, chicos, entonces el viernes manejamos a ver si entramos a nuestra otra parte. Profe, qué pena, a mí no me llamó. ¿Cómo es el nombre, tuyo? Profe, falté yo. A ver, ¿quiénes faltaron por no nombrar? A ver. Mío, Hernando Tobar. Profe, Melissa Rueda. Un momentico, pero Hernando Tobar. Gerson Fernando Paolo León. Claro, Hernando José Tobar ya. ¿Quién siguió? ¿Melissa? ¿Melissa Rueda? A ver si ya ganó. Listo, profe, gracias. Profe. Fernando Pavón. Hernando José Rueda. Tobar ya. Pavón. Gerson Fernando Pavón ya. ¿Cómo es? ¿De Melissa? ¿Yulei Melissa? ¿Yulei Melissa Rueda? Sí, señor. Allá, ya la marqué, ya estaba aquí. Sí, señor. Bueno, entonces nos vemos el viernes en la hora de 9 a 10:30. Entonces, ¿cómo les pareció hoy utilizando el tablero? O sea, qué pena, ¿hasta qué hora hay plazo de enviarle? Esto pueden mandármelo esta semana. Antes de Semana Santa. Sí, antes de Semana Santa, para la Semana Santa poder tener el tiempo de calificarlo. Entonces, recuerden, si de pronto le había quedado